¿Qué le voy a dar? Buenos días. Con todo la de huevito, ¿verdad? Tengo champurrado y avena. Empiezo desde las 2:30 de la mañana. Estoy preparando, salimos a preparar los atoles, los guisados, los tamales. ¿Cómo aprendí a bolear? Y yo les dije, el hambre me enseñó. Prendan la luz y lávense para ir a la escuela. Hola, mi nombre es Camila Gómez, vivo en Caracas, Venezuela, es la capital de mi país y así es como inicia mi día. Hola, buenos días, hola, soy Florentino Pérez, esta es mi casa y voy a contarles un poco de mí. Sin mentir y todo, soy original en Natal, Guatemala. Pero obviamente después de tantos años soy más mexicana que nada. No sabía hablar entonces español nada, yo hablaba dialecto. No sé decir algo, a ver cómo hago. Me salí descalza, me salí con una mura de la ropa encima. Los dientes. A las 4 de la mañana, para hacer las actividades, para que salgan a las 5 de la mañana a trabajar, para que ganen el pan y la comida. Yo me levanto a las 4 de la mañana, mi familia se levanta a las 5, partimos ya. Aquí estoy viniendo a las 6 de la mañana. Me llamo Noemí, recién estoy yendo a mi trabajo. Bien lejos, me demoro de 2 horas hasta 3 horas para llegar a mi trabajo. Listo, así es mi proceso para llegar a la universidad. Y nada, me dirigí hacia el hotel, donde allí me entrevisté. Ellos te mandan a hacer unos análisis en un hotel y después de que te llaman y tú gastaste tu dinero en balde. Ellos entienden que una persona que limpia es porque no es una persona profesional, es una persona que no estudió, en fin, y como el que no estudia para ellos es igual que un perro, lo tratan mal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Carlos. Yo salgo de casa, trabajo con jóvenes y al día de hoy estamos en esta situación. Para la juventud no hay trabajo, no hay salud, hay mucha desigualdad. Dar servicio a personas de estatus elevado es una experiencia interesante, ¿no? Porque son bastante exigentes. El hecho de que haya un cabello en la butaca de un auto de lujo de unos $100,000 es para que el cliente se moleste y presente un reclamo, ¿no? Soy bolera, ¿no? Hay que saber.
La mayoría son clientes, ay, qué bonito, que ay, me quedó bien. Y si tú lo haces nada más porque quieres hambre, porque quieres guisar, no te va a salir. Pero si tú lo haces con mucho amor, como mi trabajo, yo pongo empeño en mucho amor mi trabajo, lo hago con amor, salen bien. O simplemente un guiso que yo cuando guiso, ay, qué rico, ay, qué bueno. Estoy almorzando dentro de la oficina. No debería ser así, pero lo estoy haciendo porque tengo varias cosas que hacer y quiero acabar lo antes posible para seguir con mis cosas, con mi rutina. Y las rosas, uno para sembrar primero hay que hacer surco, cultivar la tierra con asadón, el metro que uno pasa y sembrar, y para ya tal vez unos 90 días ya las rosas ya. Puede ser, no sé, una helada, puede ser lluvia, puede ser frío. Entonces son varias cosas de la naturaleza que a veces merma la producción y la encarece. Antes, por ejemplo, las empresas tenían sus compromisos entre clientes, de empresa a empresa o algo así. Lo privatizan y se acabó mi cliente. Siempre hacemos un crédito. En el banco cada mes pagamos interés y capital para que nosotros vamos a comprar un poquito de abono, comprar un poquito de veneno. Estamos trabajando con mi mujer, aunque no alcanza el dinero, pero uno siempre hay que trabajar, hay que luchar. Aquí estamos en un área de producción de plantines direccionados al trasplante a lugares definitivos. Arreglo zapatos, tengo mi ventecita, lavo carros, cuido carros. Entonces, de ahí sacamos el salario para sobrevivir, porque usted sabe que la vida aquí está dura. Bueno, la mayor parte que entra a la mina son niños de 13, 14 años, 15 y dependiendo de personas mayores también que tienen su familia. Y trabajan rústicamente, ¿no? La contaminación es aquí fuerte, pero ¿qué vamos a hacer, no? Para sobrevivir, para llevar el pan del día, a la fuerza hay que trabajar, ¿no? La mayor parte de las esposas tienen que salir a vender por las calles, o si es que no hay, tienen que dedicarse a lavar ropa, vender gelatina, comida, lo que ellas vean también, ¿no? Lo que pueden hacer por sus familias. Queda luego de la tina, darle de cenar, y cuando terminemos de cenar nos vamos a ir a la cama y recién puedo organizar el cuarto con calma, paciencia. Gracias a Dios el ejote está bonito, pero el precio a 1.50. 1.50 el quintal, y para cortar cuesta, lleve mucho trabajo. Unos 10, unos 15 gentes. El fin de semana te llevas un alrededor como de 3,000 pesos. Y al día te llevas como 1,000, 1,500. Como las empresas no pagan bien, para ellos sí. Para ellos pagan bien, pero para nosotros como campesinos no paga bien. Me dijo en un hotel que están pagando 10,300 pesos. O sea, no llega ni siquiera de todos modos ni a $200. No.
que sea un manojo de hierba, su tomate lo trae, allí lo vende ella para ganar el pan y la comida. No tenga yo ningún sufrimiento, ningún dolor en el pecho, yo seguir dándole hasta donde me llega la vida. Porque ahorita muchos están, hay diputados, están en la cárcel. ¿Por qué? Por las corrupciones. Nosotros como campesinos, si no trabajamos en el campo, si no cortamos, no vamos a cultivar la tierra, no comemos. Yo me siento una mujer triunfadora y triunfo, y lo que he hecho lo he conseguido con mi fuerza de mi sudor y ahora sí que mi inteligencia. Si yo, como le digo a algunos, si yo hubiera tenido estudio, yo fuera una diputada, les he dicho. O sea que en la forma que soy yo, les dije yo fuera una diputada, pero desgraciadamente no estudié, no tuve oportunidad de estudiar, porque a lo mejor fuera yo el Rigoberto Menchú, les digo. Pues no hay un horario fijo. Aquí según la cantidad de trabajo que haya, puede ser, no sé, hay veces que por muy temprano nos vamos a las 11 de la noche. Ahorita ya empieza la gente a trabajar. Ya sale la gente a trabajar, la gente, sus actividades. Con todo la de huevito, ¿verdad? ¿Qué le voy a dar? Buenos días.